En el corazón de Brooklyn, bajo las sombras oxidadas del puente de Manhattan, vivía una joven llamada Emily Carter. Con apenas 23 años, ya había probado el amargo sabor de la supervivencia. Su madre había fallecido cuando tenía 10, su padre se había perdido en una botella poco después, y Emily aprendió a cuidarse sola entre turnos mal pagados, cuadernos rayados y sueños casi borrados. Trabajaba como camarera en el Maggie's Diner, sirviendo café tibio y sonrisas forzadas a clientes que apenas notaban su existencia. Aún así, había una llama dentro de ella, una fe simple en las personas, una esperanza que resistía la miseria de sus días. Su pequeño y húmedo apartamento era un altar de resistencia, decorado con velas de segunda mano y libros rescatados de cajas de donación. Aunque sin lujos, allí había calor. Y silencio. Un silencio que ella llenaba con diálogos imaginarios y canciones que solo ella podía oír. Esa noche lluviosa, con el abrigo empapado y los pensamientos pesados, Emily estaba a punto de conocer a alguien que cambiaría su historia para siempre. La lluvia cortaba el cielo como agujas. Era el tipo de tormenta que hacía parpadear los semáforos y enmudecía a los perros. Caminando por Atlantic Avenue, abrazando su mochila contra el pecho y esquivando charcos sucios, Emily vio algo que la hizo detenerse. Acurrucado bajo el toldo de una vieja librería cerrada, un hombre se cubría con una manta sucia, los ojos bajos, una barba descuidada que le ocultaba casi todo el rostro. Había cientos como él en las calles de Nueva York, invisibles, ignorados. Pero había algo diferente en ese hombre. Tal vez el libro entre sus brazos, una copia gastada de Los Miserables, con páginas onduladas por el uso. Tal vez era la forma en que miraba la acera, como quien escucha voces que el mundo ya no oye. Sin pensar mucho, Emily se acercó. «Te vas a congelar aquí», dijo, con voz firme y suave. El hombre no respondió de inmediato. Solo levantó los ojos. Y allí había más que miseria, había una historia. «Ven conmigo. Solo por esta noche». Él dudó. Luego asintió. Su nombre era James Miller. O al menos, eso dijo. Su voz ronca, desgastada por el frío, salía casi como un susurro. Al entrar al apartamento, parecía sorprendido de que aún existieran personas como ella en el mundo. Emily encendió 2 velas, le dio una toalla limpia y le sirvió un tazón poco profundo de sopa con pan tostado seco. Él se sentó al borde del sofá como si temiera estropear algo, con los ojos observando cada detalle, los libros, las notas adhesivas en la pared, la planta moribunda en el alféizar. «Quédate el tiempo que necesites», dijo Emily, acomodándole una almohada. Él solo asintió de nuevo, sin decir mucho. Pero ella notó que, incluso en silencio, escuchaba todo. Sus ojos seguían cada palabra, cada gesto. Parecía un hombre que buscaba algo, quizás perdón. Quizás un nuevo comienzo. Ella no preguntó qué le había pasado, y él no dio detalles. Fue un pacto tácito, hecho de respeto y silencio. En los días siguientes, James ayudó con pequeñas tareas, lavar los platos, arreglar el grifo de la cocina, incluso coser el cierre de la chaqueta de Emily. Parecía saber hacer de todo un poco. Cuando hablaba, su voz era lenta, firme, como quien ha dirigido reuniones o enseñado algo importante a otros. Una noche, Emily lo encontró leyendo un libro avanzado de economía,
un volumen polvoriento que ella nunca había logrado entender. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó. Tuve otra vida, respondió, volviendo a la lectura. No había victimismo en su tono, ni drama, solo la fría certeza de que el pasado era otro país. Y Emily, con su corazón curioso, empezó a sospechar que James Miller no era un hombre cualquiera. El vecindario empezó a notarlo. Algunos murmuraban al ver a ese hombre de pasos elegantes y mirada firme ayudando a Emily a cargar bolsas, barriendo la acera o limpiando las escaleras del edificio. ¿Tu nuevo novio?, preguntó la señora Gladys del segundo piso, con una sonrisa pícara. Emily solo rió, sin responder. Ella misma no sabía qué estaba ocurriendo. Aún no era amor, pero había ternura. Había respeto. Y había un misterio que la atraía como un imán. Una noche, mientras oía las noticias en la televisión de un vecino, James se quedó helado al ver un titular: CEO de una importante empresa desaparecido hace 2 años. La imagen era antigua, con el cabello más corto y rostro afeitado, pero el rostro era inconfundible. Era él. Era James Miller. Sin embargo, cuando ella le preguntó, él lo negó con una media sonrisa. Las personas desaparecen por muchas razones, Emily. A veces porque el mundo deja de verlas. Otras veces, porque eligen desaparecer ellas mismas. Eso se le quedó grabado. Y por primera vez, Emily Carter se sintió dividida. ¿Debería investigar? ¿Debería ignorarlo? En el fondo, no importaba. Sabía que había hecho lo correcto al llevarlo a casa. Pero ahora algo mucho más grande estaba desarrollándose. Algo que tocaba el pasado de James, el presente de Emily, quizás, su futuro. El destino, invisible y paciente, esperaba el momento adecuado para pasar la página. Antes de sumergirnos más en este viaje inesperado entre una chica con un pasado frágil y un hombre con un nombre fracturado, tómate un segundo, suscríbete a este canal. Activa la campanita para que no te pierdas historias como esta, donde la verdadera bondad se encuentra con verdades ocultas. Muchas veces pasamos al lado de personas sin saber qué tormentas han atravesado. ¿Y si un solo acto de compasión lo cambiara todo? Eso fue lo que le ocurrió a Emily Carter, una mujer que ofreció refugio a un desconocido, solo para descubrir que había invitado a un fantasma de otro mundo a su vida. No un fantasma de la muerte, sino de poder, secretos y remordimientos. James Miller, el hombre que encontró bajo la lluvia, no era un vagabundo cualquiera. Y a medida que los días pasaban, Emily comenzó a sentirlo, en el silencio, en los rituales, en las cosas que él nunca decía. Su apartamento se convirtió en un pequeño escenario donde 2 vidas que no tenían razón para cruzarse comenzaron a alinearse lentamente como constelaciones tras una tormenta. Y pronto, la verdad ya no se contentaría con seguir oculta. Cada día, James parecía devolverle un poco más de vida a su diminuto apartamento, y quizás, también a sí mismo. El grifo que antes goteaba ahora funcionaba. Una pata rota de la mesa ya no tambaleaba. Incluso las cortinas, ignoradas durante años, habían sido lavadas y vueltas a colgar. Emily empezaba a regresar del trabajo no a un espacio vacío, sino a un lugar cálido, con jazz sonando bajo desde un viejo altavoz que él había encontrado en un callejón irreparado. Aún no había nada romántico, ningún roce prolongado ni promesas susurradas.
Solo presencia. Y la presencia, para alguien que había sido abandonado tantas veces, se sentía más íntima que cualquier beso. Aún así, el hombre que había traído de la calle le intrigaba cada día más. Cocinaba como un profesional. Leía como un erudito. Escuchaba como un terapeuta. ¿Quién eres en realidad, James Miller?, quería preguntarle. Pero no lo hizo. Aún no. Algunas preguntas necesitan tiempo para madurar. Hasta entonces, recogía detalles como una detective secreta, su preferencia por el café etíope, su desprecio por los teléfonos inteligentes, la forma en que se tensaba cada vez que las sirenas sonaban a lo lejos. Lo sorprendió una vez trazando formas en el vaho de la ventana, diagramas complejos, como flujogramas. Otra vez, lo oyó hablar dormido. Accionistas, 24 horas, sin adquisición, palabras que no significaban nada para la mayoría, pero para ella, insinuaban otra vida, una donde las reuniones y los plazos eran más importantes que el calor y la comida. Entonces llegó la mañana en que lo encontró usando el viejo reloj de pulsera de su padre. No por robo, sino por reverencia. Estaba funcionando, dijo. Y extraño la sensación de que el tiempo tenga peso. En ese momento, Emily supo que no era un hombre que lo había perdido todo. Era un hombre que se había alejado por voluntad propia. Y eso lo hacía aún más peligroso para su paz. Todo cambió cuando un elegante SUV negro se estacionó frente al edificio un viernes por la tarde. El coche permaneció encendido durante horas, con dos hombres de trajes oscuros mirando directamente hacia su edificio. Emily lo notó, pero no se asustó. No hasta que vio a James paralizado junto a la ventana, con el rostro pálido. Tengo que irme, dijo sin girarse. Me han encontrado. Empezó a empacar lo poco que tenía, la manta, el libro, sus zapatos. Pero Emily se interpuso frente a la puerta. No, dijo. No hasta que me digas quién está ahí fuera. Hubo una larga pausa, densa y cargada. Fui CEO de Miller Strategic Holdings, confesó. Hasta que alguien dentro intentó matarme. Desaparecí para sobrevivir. Las piernas de Emily casi cedieron bajo el peso de esa verdad. El hombre al que le había dado sopa, una vez dirigió un imperio. Y ahora estaba huyendo de él. ¿Por qué mi puerta?, preguntó, con voz temblorosa. Él alzó la vista, con los ojos vidriosos entre la culpa y la gratitud. ¿Por qué no me miraste como si estuviera roto?, dijo. Porque ofreciste ayuda sin pedirme un currículum. Porque tal vez, ya estaba listo para dejar de esconderme. Era demasiado. Y al mismo tiempo, no era suficiente. Emily se sentó lentamente, dándose cuenta de que el suelo bajo su vida había cambiado para siempre. Todo lo que creía saber, sobre sí misma, sobre la seguridad, sobre la bondad, había sido redefinido. Ya no era solo una camarera. Era la única testigo del renacer silencioso de un hombre. Un hombre con enemigos. Un hombre con secretos que podían matar. Pero también, un hombre que la había mirado como si ella importara de una forma que nadie más había hecho. Y en ese instante, supo, pasara lo que pasara, no se iría. A la mañana siguiente, el SUV ya no estaba. Pero el eco de su presencia permanecía.
Emily llamó para decir que estaba enferma por primera vez en 3 años. Se sentó frente a James, cara a cara, sin distracciones, sin excusas. «Necesito toda la historia», dijo. Y él se la contó. Sobre la traición en la sala de juntas. Sobre los documentos falsificados. El desfalco que le habían adjudicado. El hombre al que una vez llamó hermano, Trevor Langston, que ahora ocupaba su antigua silla, dirigiendo la empresa que él había construido. Emily escuchó, con el corazón roto por un hombre que se había convertido en fugitivo no por culpa, sino por elección. Pudo haber luchado. Pudo haber ido a la prensa. Pero eligió desaparecer. No quería convertirme en uno de ellos, dijo. Solo quería recordar cómo se sentía ser humano. Y en esa pequeña cocina, entre tostadas y lágrimas, Emily Carter entendió lo que significaba salvar a alguien que no creía merecer ser salvado. La rutina entre Emily Carter y James Miller se volvió una danza silenciosa, llena de pequeños gestos que escondían sentimientos que aún no tenían nombre. Él se despertaba antes que ella, preparaba café, dejaba notas con viejas citas de autores que ella nunca había leído. Ella, por su parte, empezó a cocinar mejor, a llegar más temprano a casa, a sonreír más. No hablaban del SUV, ni del nombre Trevor Langston, ni del imperio perdido. Era como si ambos supieran que ese momento de paz era frágil, y tocarlo demasiado lo rompería. Aún así, las miradas largas en la mesa, los silencios compartidos en la ventana, y los roces accidentales de manos hablaban más que cualquier declaración. Y a pesar del miedo escondido en los rincones, Emily empezó a preguntarse si no estaban haciendo algo más fuerte que el dolor, algo parecido a un nuevo comienzo. Una noche tormentosa, mientras el mundo dormía, James tuvo una pesadilla tan violenta que gritó. Emily corrió hacia él y lo encontró sudando, temblando, murmurando nombres y números, códigos que sonaban a guerra o a negocios. ¿Lo enterraron en Zúrich? Les dije que no firmaran. Despertó en estado de shock, con la mirada perdida, como si no supiera dónde estaba. Emily lo abrazó fuerte, no preguntó nada. Solo se quedó, firme. Cuando se calmó, se sentó en el sofá y la miró como si la viera por primera vez. Eres la única persona en el mundo que no me ha pedido nada, Emily Carter. Eso da miedo. Ella sonrió suavemente, pero con firmeza. Es porque no te veo como un cheque en blanco. Te veo como un hombre que intenta vivir. Y fue entonces cuando él lloró, en silencio, sin vergüenza. Simplemente dejó que las lágrimas cayeran, lavando años de silencio. A la mañana siguiente, James tomó una decisión. Le contaría todo. Sacó una caja escondida al fondo del armario. Dentro había documentos, viejos contratos, cartas rasgadas, y una foto en blanco y negro de un grupo de ejecutivos, entre ellos él mismo y Trevor Langston, con una sonrisa falsa. Le mostró todo a Emily, contándole cómo lo habían derribado, traicionado, exiliado sin aviso. Habló de una auditoría falsa, una firma falsificada, y una reunión que terminó con su despido y su nombre arrastrado por el lodo. No se trataba solo de dinero, dijo. Era por el control. Yo sabía demasiado. Emily escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra como una periodista frente a la historia de su vida. Pero su corazón no latía por los titulares. Latía por un hombre roto,
que finalmente se reconstruía, con ella. Lo que James no esperaba era que esa confesión tendría consecuencias inmediatas. 3 días después, al volver del trabajo, Emily encontró la puerta del apartamento entreabierta. Dentro, nada parecía robado, excepto la caja de documentos. Su corazón se aceleró. Corrió al restaurante donde él a veces la esperaba. Nada. Intentó llamarlo, pero él había dejado su viejo teléfono en casa, como siempre, apagado. Durante horas, vagó por las calles mojadas, llamándolo, sintiéndose como una niña perdida en un laberinto de pesadillas adultas. Cuando finalmente lo encontró, James estaba sentado en la estación de metro abandonada donde se habían conocido, con la cabeza agachada, el rostro golpeado. «Me encontraron», dijo. «Ya no podemos quedarnos allí». Emily le apretó la mano. «Entonces vamos donde no puedan alcanzarnos». La decisión fue instantánea, dejar Nueva York. Llevaron solo lo esencial y huyeron al campo, a un pequeño pueblo llamado Fairview, donde Emily conocía a una anciana que necesitaba ayuda con una vieja posada. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde el olor a pan recién hecho y madera llenaba las mañanas. Allí, James se convirtió en jardinero, ayudaba con reparaciones y mantenía su anonimato. Emily, mientras tanto, limpiaba habitaciones, gestionaba reservas y, por primera vez en años, dormía sin miedo. Era como vivir dentro de una pintura pastoral. Pero incluso en el paraíso, los fantasmas no desaparecen. Por la noche, James aún miraba el horizonte como esperando ser encontrado. Y Emily, al verlo así, supo, tarde o temprano, tendrían que enfrentar el pasado, juntos o no. En primavera, cuando los campos alrededor de la posada comenzaron a florecer, Emily recibió una carta anónima. Dentro, solo una frase: «No puede escapar de lo que construyó». Ella le mostró la carta a James, que se quedó helado. «Es Trevor», dijo, «o alguien que trabaja para él». Eso encendió un fuego dentro de James que ella nunca había visto. «Estoy cansado de huir, Emily», dijo. «Ya no soy el hombre que dormía en estaciones de tren. Tú me recordaste eso». Con la ayuda de un viejo abogado que aún le debía favores, James compiló un dossier con todas las pruebas que le quedaban. Pero no por venganza. Quería justicia. Por la verdad. Por él. Por ella. Porque a veces, reconstruirse significa volver al lugar donde todo se rompió, pero esta vez, con la cabeza en alto. La víspera de su regreso a Nueva York, Emily y James se sentaron en la colina detrás de la posada, donde el mundo entero parecía estar a sus pies. «¿Estás seguro?», preguntó ella. Él asintió. «Te tengo a ti. Es todo lo que necesito». Ella rió, apoyando su cabeza en su hombro. «Entonces mostremos al mundo quién eres, James Miller». El viento sopló fuerte, como si la propia naturaleza celebrara ese momento. Un hombre que una vez durmió en cartón ahora llevaba dignidad en la mirada. Una mujer que solo había sobrevivido ahora soñaba despierta. Cuando bajaron de la colina, el cielo estaba despejado y el camino por delante parecía iluminado. Aún había peligros. Aún había incertidumbre. Pero, por encima de todo, había esperanza. Y con esperanza, incluso las almas más improbables pueden reescribir su historia.
En la mañana de su regreso, el sol se alzó sobre Fairview como una obra maestra pintada a mano, lanzando una luz dorada que prometía esperanza. James Miller se ató sus viejos zapatos negros, los mismos que usaba en reuniones cuando los ejecutivos lo llamaban «Señor Miller». Emily Carter observaba en silencio desde el borde de la cama, percibiendo un cambio invisible en él. ¿Estás listo para enfrentar al hombre que te lo robó todo?, preguntó. James respiró hondo. Por primera vez, sí. Con la ayuda de un viejo contacto, organizaron una reunión secreta con un periodista de investigación del New York Ledger. Todo lo que James necesitaba era entregar el dossier que expondría a Trevor Langston y revelaría la verdad detrás de su caída. Pero más que eso, quería mirar a ese hombre a los ojos y demostrarle que aún seguía de pie. Más que eso, que estaba vivo. La reunión fue en un café discreto en Brooklyn Heights, de esos lugares donde nadie sospecha, pero todo sucede. James llegó temprano, con la mirada tranquila pero las manos temblando ligeramente. A su lado, el dossier sellado con una cinta roja. Cuando Emily entró, llevaba el aura de alguien dispuesta a enfrentar un ejército si fuera necesario. Se sentaron, pidieron 2 cafés negros, y esperaron. 20 minutos después, apareció Trevor Langston, arrogante, impecablemente vestido, su sonrisa ejecutiva nunca llegaba a los ojos. «Así que sobreviviste, James», se burló. «Y tú sigues escondiendo tu culpa detrás de Colonia Cara», respondió James con firmeza. La tensión era eléctrica, como si el aire entre ellos estuviera por explotar. Pero esta vez, James ya no era el hombre roto. Era otra cosa. Trevor rió, creyendo que aún tenía el control. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una segunda oportunidad? ¿Perdón público?» James no se inmutó. «Quiero que enfrentes lo que hiciste. Quiero justicia». Deslizó el sobre por la mesa. Trevor lo miró, pero no lo tocó. Fue entonces cuando Emily habló. «Ya no está solo. Y no te tiene miedo». Su presencia hizo que Trevor vacilara por una fracción de segundo. Pequeña, pero visible. James sonrió. «Ya no se trata de mí. Se trata de a quien destruirás después si sigues libre». Afuera, un fotógrafo de un periódico captó todo. Ya era demasiado tarde para echarse atrás. El juego había cambiado. Y esta vez, James tenía las cartas ganadoras. A la mañana siguiente, el titular apareció en portada. Ex-CEO expone esquema de corrupción y chantaje, el imperio de Langston al borde del colapso. Las acciones del holding de Trevor Langston se desplomaron en cuestión de horas. Se reabrieron casos archivados, los accionistas exigieron respuestas, y la prensa invadió la sede de la empresa como un enjambre. James Miller, nuevamente expuesto al público, recibió solicitudes de entrevistas, ofertas de regreso y propuestas lucrativas. Pero las rechazó todas. «Mi alma vale más que un nuevo asiento en la cima», dijo a un periodista. Mientras tanto, Emily volvió a la posada en Fairview para cuidar a la anciana, llevando en el corazón la certeza de haber sido parte de algo mayor, la restauración de un hombre. Y quizás, solo quizás, el nacimiento de un amor que el tiempo jamás podría borrar. Con el caos desatado, Trevor Langston contraatacó. Contrató abogados, difundió negativas y retrató a James como un traidor vengativo.
Pero los documentos hablaban por sí solos. Más víctimas salieron a la luz, exponiendo viejos fraudes, contratos ilegales, despidos forzados. Un castillo de naipes comenzó a desmoronarse lentamente ante los ojos de la nación. Mientras tanto, James y Emily se alejaron de los focos. Encontraron refugio en una casa sencilla junto a un lago, donde él pescaba al amanecer y ella escribía cartas a niños huérfanos. «Quizás esto es lo que nos sana», dijo ella una tarde, «vivir sin esperar que el mundo aplauda». Él la sintió. Por primera vez en años, se sintió completo. No por haber vencido a un enemigo, sino por la paz que nace de ser fiel a uno mismo. El tiempo pasó. Los meses se desvanecieron y la justicia avanzó lentamente, como siempre. Trevor Lanston fue imputado. El proceso legal avanzaba con lentitud, pero el daño ya estaba hecho. Su reputación quedó manchada. Sus aliados, silenciados. Su arrogancia, disuelta en miedo. Y James, que una vez durmió bajo la nieve, ahora dormía junto a una mujer que nunca lo abandonó, incluso sin saber quién era realmente. Por las noches, en el porche, contaba estrellas con Emily, como si cada una representara una versión antigua de sí mismo que ya no necesitaba cargar. Y allí, bajo un cielo sin fin, se escribió un nuevo capítulo, uno donde el poder no provenía del dinero, sino de la verdad. Y el amor, el amor, nacía del valor de quedarse cuando marcharse habría sido más fácil. Tras la tormenta de revelaciones, el mundo pareció detenerse, atrapado entre la incredulidad y la esperanza. James Miller se encontraba caminando por las tranquilas calles de Fairview, sintiendo el peso de su pasado aligerarse lo suficiente como para volver a respirar. El pueblo, pequeño pero resiliente, lo recibió como a un hijo pródigo, no con brazos abiertos, sino con miradas que hablaban de segundas oportunidades y perdones silenciosos. Emily Carter seguía a su lado, su presencia como un ancla firme entre las olas turbulentas del cambio. Juntos navegaban el delicado equilibrio entre reconstruir una vida rota y proteger la esperanza frágil que florecía entre ellos. Los susurros del pasado aún resonaban en cada rincón, pero la promesa del mañana se sentía más tangible, como la primera luz tras una noche muy larga. Cada rostro en el pueblo cargaba una historia de resistencia, y cada sonrisa silenciosa intercambiada con James era un hilo más que lo tejía de nuevo en la comunidad. Se movían con cautela, sabiendo que las cicatrices, visibles o no, tardan en sanar. Pero con cada día que pasaba, la sanación dejaba de parecer un sueño lejano y se volvía una aurora que se acercaba. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Trevor Lanston luchaba con el derrumbe del imperio que una vez controló con mano de hierro. Los tribunales se cerraban sobre él, los aliados desaparecían, y la fachada de invulnerabilidad comenzaba a agrietarse. La desesperación lo llevó a rincones más oscuros, donde las amenazas reemplazaban las negociaciones y la paranoia dictaba cada decisión. Pero incluso mientras su mundo se desmoronaba, James se negó a regodearse en la caída de aquel hombre que una vez llamó amigo. Había una batalla más profunda dentro de él, entre la venganza y la misericordia, la ira y la gracia. Fue Emily quien le recordó que la verdadera fortaleza no está en devolver el golpe, sino en elevarse por encima, en un perdón que no justifica, pero que libera. Fue una lección difícil, pero una que comenzó a moldear al hombre en el que se estaba convirtiendo. Recordó las noches congeladas de miedo, las preguntas sin respuesta, y comprendió que el poder es hueco sin paz.
El contraste entre sus caminos se volvió un espejo, reflejando no solo quiénes fueron, sino quiénes aún podían ser. El frenesí mediático en torno al caso se intensificó, convirtiendo cada detalle en titulares y cada gesto en especulación. Reporteros acampaban fuera de la modesta casa donde James y Emily vivían ahora, esperando capturar un destello del hombre que desafió la ruina. Pero ellos eligieron el silencio sobre el espectáculo, encontrando consuelo en los ritmos simples de la vida diaria. Pescar al amanecer, escribir cartas a niños necesitados y compartir comidas tranquilas bajo el cielo abierto. Su historia se volvió una rebelión silenciosa contra un mundo obsesionado con el drama, un recordatorio de que la sanación ocurre, a menudo, en los momentos invisibles. Y mientras el público consumía lo sensacional, James y Emily nutrían algo mucho más profundo. Un amor forjado en la verdad y templado por las pruebas. Evitaban las cámaras, no por miedo, sino por respeto al santuario frágil que estaban construyendo. En el resplandor suave de las noches junto al fuego, la risa sonaba como un bálsamo, sanando heridas más profundas de lo que cualquier titular podría mostrar. En los meses siguientes, James se dedicó a un nuevo propósito. Con el aliento de Emily, lanzó una fundación dedicada a ayudar a aquellos traicionados por sistemas de poder y codicia. La iniciativa se centró en restaurar la dignidad y las oportunidades, llegando a comunidades olvidadas y dando voz a los silenciados. Cada pequeño éxito fue un bálsamo para heridas que corrían profundas, no solo en otros, sino dentro de él mismo. A través del servicio, encontró redención y un camino hacia la paz. La fundación se convirtió en un testimonio vivo de que incluso desde los lugares más oscuros, puede emerger la luz. Y con cada vida tocada, las cadenas del pasado se debilitaban, haciendo espacio para que floreciera la esperanza. El trabajo era lento, minucioso, pero cada carta de agradecimiento, cada sonrisa de un niño, alimentaba el fuego de la renovación dentro de él. Fue una misión nacida de las cenizas, pero que brillaba más intensamente que cualquier foco de sala de juntas. Su relación, antes frágil y cautelosa, floreció hasta convertirse en una alianza arraigada en la fe compartida y la resiliencia. Las noches hablando bajo las estrellas dieron paso a mañanas llenas de risas y proyectos para el futuro. Soñaban con una vida sin secretos, donde la honestidad fuera el cimiento y el amor la guía. Aún así, ambos sabían que las sombras del pasado nunca desaparecerían por completo. En cambio, decidieron avanzar de la mano, afrontando lo que viniera con valor y gracia. James reflexionaba a menudo sobre la ironía. El hombre que lo había perdido todo había ganado aquello que nunca tuvo realmente, un hogar. No una casa, sino un lugar donde su alma pudiera descansar. En momentos de tranquila reflexión, trazaba las cicatrices ocultas bajo sus mangas, no señales de derrota, sino de batallas libradas y lecciones aprendidas. Juntos encontraron fuerza no en la perfección, sino en la realidad desordenada y hermosa de corazones sanados. Mientras la justicia avanzaba lentamente, las batallas legales continuaban, lentas como solo lo permite el sistema judicial. Trevor Langston luchaba con todos los recursos a su alcance, intentando retorcer los hechos y silenciar testigos. Pero el impulso iba en su contra. Las pruebas eran abrumadoras y la opinión pública se había inclinado de forma decisiva. Su imperio, construido sobre mentiras y corrupción, se desmoronaba pieza por pieza. Mientras tanto, James se enfocaba en el futuro, negándose a consumir su corazón por el resentimiento. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no lo definían.
Eran ahora marcas de supervivencia, recordatorios de que incluso en lo roto existe fuerza. Y mientras el mundo observaba, se escribía un nuevo capítulo, no de venganza, sino de restauración. Era una llama lenta, una marcha implacable hacia adelante, demostrando que la verdadera victoria no es estruendosa ni ostentosa, sino constante y segura. En ese camino, James halló una paz profunda, una paz que ni tribunal ni periódico podrían ofrecer. En los momentos de silencio entre peleas judiciales, James y Emily hallaban paz en lugares inesperados, un amanecer sobre el lago, el suave roce de la brisa, la risa de un niño. Su travesía estaba lejos de concluir, pero habían aprendido que las mayores victorias no se encontraban en conquistas o riquezas, sino en el valor de volver a empezar. Juntos, enfrentaban el futuro no como víctimas del pasado, sino como arquitectos de un nuevo destino. Y mientras las estrellas parpadeaban sobre Fairview, un silencio prometedor resonaba entre ellos, que, sin importar las tormentas que llegaran, las sortearían codo a codo, alimentados por la fe, la esperanza y un amor más fuerte que cualquier caída. Cada mañana era un regalo, cada desafío una lección. Y en ese espacio sagrado entre el dolor pasado y la promesa futura, eligieron vivir plenamente, con pasión y con una esperanza inquebrantable. El viento susurraba en Fairview, meciendo las hojas como un secreto que solo los árboles se atrevían a compartir. James Miller se situó a la orilla del lago, el agua reflejando su silueta, fracturada, pero entera en su quieta fortaleza. La fundación que había erigido era más que ladrillos y mortero, era un faro para los perdidos en la oscuridad de la traición y la desesperación. Cada historia de redención, cada mano alzada desde los escombros, era un testimonio de resiliencia, una silenciosa revolución contra la crueldad del poder sin freno. Emily Carter se unió a él sin hacer ruido, con los ojos llenos de fe y determinación feroz. Habían cruzado el fuego y emergido con cicatrices que contaban historias, no heridas que los definían. Juntos soñaban un futuro donde la justicia no fuera un ideal esquivo, sino una realidad viva y respirante. Mientras tanto, en la ciudad, el pulso se aceleraba conforme las batallas legales alcanzaban su clímax. Trevor Langston, antaño titán, ahora era una sombra huyendo de sus propias acciones, enfrentándose a un tribunal que ya no se inclinaba ante su nombre. Cada mentira suya era desmantelada como capas de una cebolla en descomposición, revelando la podredumbre de su imperio. Los fiscales blandían las pruebas como espadas, cortando la oscuridad que había sembrado en tantas vidas. Aún en medio del espectáculo público, James se mantenía firme, no por indiferencia, sino por una paz interior nacida de la verdad. Sabía que la victoria judicial era solo parte del camino, el triunfo mayor era recuperar su alma. La mano de Emily sobre la suya era un recordatorio constante de que el amor puede sobrevivir a la traición y que la esperanza puede florecer incluso en los inviernos más crudos. El frenesí mediático persistió, pero el relato cambió. Los titulares sensacionalistas dieron paso a historias de valor, restauración y héroes silenciosos que se atrevieron a enfrentar la corrupción. Las entrevistas a James Miller se convirtieron en plataformas no para autoglorificarse, sino para levantar las voces que habían sido silenciadas. Hablaba de perdón, no como debilidad, sino como decisión para romper cadenas y construir puentes. En esos momentos, Emily lo vio transformarse de un hombre definido por la pérdida a un líder que inspiraba cambio. Su historia se convirtió en un tapiz tejido con hilos de fe, resiliencia y la cruda belleza de la redención humana. No era solo la historia de un Exteo caído,
sino la de un hombre que se negó a ser quebrado. Con el paso de las semanas, la fundación prosperó, tocando vidas de maneras visibles e invisibles. Niños que se sentían olvidados ahora encontraban mentores y esperanza, familias se reconstruían con confianza y bondad. James volcó su corazón en cada iniciativa, consciente de que la verdadera riqueza no se medía en dólares, sino en vidas transformadas. El trabajo era agotador, los retos persistentes, pero rendirse ya no era una opción. Con Emily a su lado, cada obstáculo se convertía en escalón hacia la sanación. Se mantenían firmes en la convicción de que de las cenizas podía surgir un fénix, trazando un camino de justicia y misericordia. La suya era una misión nacida del dolor pero impulsada por una esperanza inquebrantable que podía iluminar las noches más oscuras. Su vínculo personal se fortaleció, forjado en el crisol de pruebas compartidas y momentos tiernos. Las noches los encontraban envueltos en charlas pausadas, sus sueños desplegándose como pétalos a la luz de la luna. Planearon un porvenir lejos de las sombras del pasado, un futuro donde el amor sería su cimiento más fuerte. Aún así, no fingían que las cicatrices habían desaparecido, las abrazaban como señales de batallas sobrevividas y lecciones aprendidas. James hablaba con frecuencia sobre la paradoja de la fortaleza en la vulnerabilidad, una verdad que llegó a valorar en su travesía. Juntos se convirtieron no solo en supervivientes, sino en arquitectos de una nueva vida, una vida donde la fe y la esperanza allanaban el camino. Y así, bajo el vasto cielo de Fairview, continuó desplegándose una historia de redención y renovación. El pasado, aunque doloroso, ya no dominaba sus corazones. En cambio, servía de telón de fondo para la narración de una nueva historia, una de coraje, perdón y amor duradero. James Miller y Emily Carter encaraban el horizonte tomados de la mano, preparados para las tormentas que pudieran venir, sabiendo que la verdadera medida de la fuerza radicaba en seguir avanzando. Con la fe como brújula y la esperanza como ancla, eran prueba viviente de que incluso las heridas más profundas pueden dar lugar a la luz más radiante. El sol se elevó lentamente sobre Fairview, bañando de luz dorada el pueblo transformado por el heroísmo silencioso de su gente. James Miller se situó al umbral de un capítulo nuevo, uno que nunca imaginó posible cuando las sombras dominaban su vida. La fundación prosperaba, monumento viviente a la resiliencia, pero eran las victorias personales las que llenaban su corazón de gratitud profunda. Emily Carter caminaba a su lado, su sonrisa un recordatorio diario de que el amor, probado por el fuego, había crecido inquebrantable. Juntos encarnaban la verdad de que la redención no es un destino, sino un camino recorrido paso a paso con valor. Las cicatrices que llevaban ya no eran cadenas, sino insignias de honor, cada una narrando una historia de supervivencia y esperanza. En cada apretón de manos, en cada lágrima secada, encontraron el significado de la gracia hecha realidad. Mientras tanto, el veredicto del tribunal llegó como un trueno, sacudiendo los cimientos del imperio corrupto que Trevor Langston había construido. El fallo fue contundente, la justicia se sirvió no solo a través de la ley, sino también gracias al espíritu inquebrantable de una comunidad que se negó a ser silenciada. Cuando el mazo cayó, el peso de décadas se levantó de muchos hombros, familias, trabajadores y soñadores que habían esperado largo tiempo por este momento. James no celebró con arrogancia, en cambio, eligió la humildad, sabiendo que la verdadera justicia es una labor continua, no un trofeo final. Emily se mantuvo silenciosa a su lado, y su mirada compartida fue una promesa silenciosa de seguir luchando, no por venganza,
sino por la restauración de la dignidad. Fue un momento en el que las heridas del pasado comenzaron a sanar, y el futuro brillaba con posibilidades y paz. En la tranquila resaca del juicio, la vida retomó un ritmo tanto nuevo como familiar. El trabajo de la fundación se expandió, alcanzando pueblos vecinos, esparciendo esperanza como fuego en el bosque. James y Emily hallaron alegría en pequeñas victorias, la risa de los niños, la reconstrucción de hogares, el reencuentro de familias. Su historia se convirtió en un faro, inspirando a muchos a creer en el poder del perdón y en la fuerza de las segundas oportunidades. Sin embargo, nunca olvidaron el precio que pagaron, las noches en vela, las traiciones, las pérdidas que los moldearon. En lugar de eso, honraron esos momentos viviendo con valentía, plenamente, con el corazón abierto a la gracia que los había sostenido. Cada atardecer era un recordatorio de que incluso las noches más oscuras eventualmente dan paso al amanecer. Su amor, forjado en el crisol de las pruebas, floreció en algo inquebrantable. La fe y fortaleza de Emily se convirtieron en la base sobre la que James reconstruyó su vida, y juntos soñaron más allá del horizonte. Hablaban a menudo del futuro, de hijos, de un legado medido no en riquezas sino en bondad y coraje. Ahora entendían que el verdadero éxito no se encontraba en el poder o el prestigio, sino en las vidas tocadas y la esperanza encendida. Su hogar, que alguna vez fue un refugio, se transformó en un santuario de sanación para otros, un lugar donde las almas rotas encontraban nuevas alas. La comunidad se unió a ellos, no por lástima, sino por admiración hacia su espíritu incansable y su firme compromiso con la justicia. Su historia de amor ya no era un secreto, sino un testimonio del poder transformador de la gracia. Con el paso de las estaciones, también cambiaron los habitantes de Fairview. El pueblo, antes envuelto en escándalo y dolor, floreció con una energía y un propósito renovados. James y Emily solían caminar por calles ahora llenas de risas y luz, testigos agradecidos de los frutos de la perseverancia y la fe. Hablaban abiertamente de su camino, del dolor y los milagros, ofreciendo esperanza a quienes aún luchaban en silencio. Su historia se extendió más allá de las fronteras del pueblo, tocando corazones en todo el mundo, recordando a todos que la redención nunca está fuera de alcance. Cada sonrisa que encontraban era una victoria, cada abrazo un bálsamo para heridas invisibles. Se convirtieron en prueba viviente de que incluso las historias más rotas pueden reescribirse con valentía y amor. En sus momentos tranquilos juntos, lejos de la mirada pública, James y Emily reflexionaban sobre lo lejos que habían llegado. Reconocían las cicatrices que quedaban, pero ya no les temían. En su lugar, las sostenían con ternura, como viejos amigos que cargaban lecciones y fuerza. Su fe había sido probada y templada, sus espíritus endurecidos no por la amargura, sino por la gracia. Sabían que la vida siempre traería desafíos, pero con las manos entrelazadas y el corazón abierto, podrían enfrentar cualquier tormenta. Su historia, antes marcada por la pérdida y el engaño, ahora era una sinfonía de esperanza, resiliencia y amor inquebrantable. Era un testimonio no solo de supervivencia, sino del poder extraordinario de la redención. Finalmente, cuando el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos de fuego y esperanza, James Miller y Emily Carter se mantuvieron uno al lado del otro, listos para lo que el mañana pudiera traer. Su pasado ya no era una prisión, sino un cimiento, sólido, inquebrantable y hermoso en su imperfección.
Juntos enfrentaban el futuro con los ojos bien abiertos, el corazón lleno y el espíritu intacto. Habían aprendido que la verdadera fuerza no reside en evitar la caída, sino en levantarse siempre con gracia y coraje. El mundo observó y aprendió que, a veces, las historias más ricas nacen de los comienzos más humildes. Y en ese tranquilo pueblo de Ferbio, una historia de amor no terminó con un punto final, sino con una promesa: vivir con valentía, amar profundamente y nunca dejar de creer en el poder de un nuevo amanecer.